Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues son las 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Llevamos desde las 7 comentando noticias sobre la corrupción de Sánchez y sobre sus posibles efectos. Y por supuesto en esta media hora próxima pues vamos a seguir comentando aspectos del tema y además alguno de ellos enormemente interesante. Por ejemplo, consecuencias electorales. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de encuestas sobre elecciones generales. Según el último electopanel publicado este 15 de junio por Electomanía, si hoy se celebrarán elecciones generales en España, el panorama político daría un importante vuelco. El PSOE sufriría un batacazo electoral cayendo a 107 escaños, mientras que Sumar continuaría su declive y se queda con tan solo 6 escaños, perdiendo poder hasta quedar por debajo del 5% del voto. En contraste, Podemos resurge y lograría 8 escaños, superando en votos y en representación a la formación de Yolanda Díaz. Por su parte, Vox experimenta una subida notable y se dispararía hasta los 47 escaños, superando el 15% de voto, mientras el Partido Popular continúa creciendo de forma moderada y se consolidaría como fuerza dominante con 150 escaños. En el bloque nacionalista y regionalista destacaría Junts con 8 escaños, seguido de Esquerra Republicana y Bildu con 7 escaños cada uno, mientras PNV lograría 6. El umbral de la mayoría absoluta, 176 escaños, se sitúa lejos de cualquier bloque en un principio, de manera que deberían llegar algunos pactos. La toma de datos se realizó entre el 12 y el 13 de junio. Bueno, estamos hablando ya de trabajo de campo parcialmente, hecho después de que el jueves 12 saltara el escándalo Cerdán. Y lo más importante de este electopanel de Electomanía es que en 2 días el Partido Socialista ha perdido 500.000 de votos. Y dirán ustedes, ¿y por qué ahora? Pues si llevamos conociendo noticias de la corrupción socialista casi desde que llegó Sánchez al poder. Llevamos 4 años conociendo las andanzas de Ábalos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Ahora, ¿por qué de repente 500.000 de personas en 2 días deciden que dejan de votar al Partido Socialista? Pues básicamente por una razón. Porque hasta ahora la caída en apoyos al PSOE era muy lenta, gente que se va desengañando, pero muy lentamente. Pero es que lo que ha pasado desde el jueves representa un salto cualitativo con lo que ha pasado anteriormente. Hasta el jueves, ¿cuál era el mantra en los medios de izquierda? En los medios que forman la opinión pública entre el votante de izquierda. Pues el mantra era que todo era mentira. Que aquí estábamos una serie de periodistas canallas atacando al gobierno porque es un gobierno progresista guay. Que estaban una serie de jueces que siguen siendo los mismos desde la época de Franco, o sea, deben de tener 150 años los pobres, atacando judicialmente al PSOE, y que incluso si había alguna corruptela en el PSOE siempre sería menor que las corruptelas de M. Rajoy. Eso era el mensaje hasta el jueves pasado. Ese es el mantra con el que se ha estado machacando al votante de izquierda 4 años. Pero de repente eso cambia el jueves. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, pues con opinadores de izquierda que de repente, después de haber estado defendiendo 4 años a Sánchez y al PSOE, después de haber estado atacando a los jueces fachas, a los periodistas fachas, a la bulosfera, de repente empiezan a publicar mensajes en las redes diciendo siento asco de lo que ha pasado en el Partido Socialista. O te encuentras a presentadores de televisión que insultaban a Ketty Garat hace no tanto y que ahora andan indignados y como si hubieran sido sorprendidos en su buena fe. Y ahora mismo ustedes se cogen El País, el diario.es, Público, el periódico de Cataluña, cualquier medio progre, cójanlo y vean los artículos de opinión y vean las noticias. Las noticias sobre la corrupción socialista, que antes directamente no salían u ocupaban un centímetro cuadrado al final de la página, pues ahora son portada.
y cada vez menudean más los artículos de opinión diciendo que esto es intolerable, que cómo se ha podido llegar a esto. Con lo cual, pónganse ustedes en la piel del votante socialista, que durante 4 años está escuchando que todo es mentira y de repente, ¡pum!, le cambian el guión y le dicen: todo es verdad y es intolerable y es un asco y tal, y algo hay que hacer. Pues esto dicen: jolín, me han estado mintiendo 4 años. No todos los votantes socialistas van a decir: me han estado mintiendo. Va a haber gente que seguirá votando a Sánchez. El hooligan duro de la izquierda, ese va a seguir votando a Sánchez, haga lo que haga, salvo una cosa, ojo. Le pueden perdonar a Sánchez que falsifique su tesis doctoral, le pueden perdonar sin ningún problema que mienta a los electores y haga lo contrario de lo que dijo. Le pueden perdonar sin ningún problema que robe lo que le dé la gana. Le pueden perdonar, vamos, le perdonarían hasta que salga a la Gran Vía con un Kalashnikov y se dedicara a matar gatitos a balazos. Se lo perdonarían todo, salvo una cosa: que ponga en riesgo las posibilidades electorales de la izquierda y arrastre al PSOE y a la izquierda en su conjunto en su caída. Eso es lo único que el hooligan de izquierda no le puede perdonar a Pedro Sánchez. Y lo que pasa es que Pedro Sánchez ha traspasado esa línea roja. Es tan gordo lo que ha salido, es tan brutal el cambio de argumentos, es tan terrible la imagen que se lanza a la opinión pública, que las perspectivas electorales del PSOE se están hundiendo a ojos vista. 500.000 de votos en 2 días ha perdido. Bueno, pues eso es lo único que no le van a perdonar a Sánchez, que les haga perder. Con lo cual, Sánchez está amortizado y cada vez son más las voces dentro del partido, fuera del partido y entre los medios de comunicación que le están pidiendo a Sánchez que dé un paso al lado. Vamos, que se pire ya, antes de hacer más daño al partido, porque si se empeña en resistir, entonces arrastrará en su caída al PSOE, a toda la izquierda, quizá a sus compañeros separatistas, y ojo a las informaciones sobre las conexiones internacionales de la corrupción, porque a lo mejor Sánchez arrastra a otros partidos socialistas en otras partes. ¿Ustedes creen que le van a consentir que los lleve a todos al desastre? Pues ya le digo yo a ustedes que no. Sobre todo cuando no existe horizonte de contención. Si se supiera que esto de Cerdán es lo último que va a salir, pues a lo mejor podía Sánchez continuar. Como nadie sabe si la siguiente información bomba va a salir mañana, pasado, la semana que viene o dentro de un mes, Sánchez está políticamente muerto. Bueno, se ha abierto la caja de los truenos contra Cerdán. Ahora que Cerdán ha caído, empiezan a salir todos los damnificados, y además damnificados que guardaban un resentimiento bastante comprensible, porque hay que ver la cantidad de marranadas que este ha hecho a compañeros de partido. Todo por conseguir que la trama lo controlara todo. Una de las que ha estallado contra Cerdán ha sido la exdiputada socialista Zaida Cantera. Escuchen. La exdiputada del PSOE, Zaida Cantera, ha revelado que su salida del Congreso estuvo motivada por un conflicto directo con el entonces secretario de Organización de Partidos, Santos Cerdán. Según denunció en La Sexta, Cerdán la apartó de sus funciones parlamentarias y difundió un bulo sobre ella en el ámbito de seguridad y defensa, afectando a su reputación personal y profesional. Diciendo por ahí que a mí se me había quitado la portavocía de defensa porque iba a salir algo mío en la prensa. ¡Qué puta! Y hubo empresarios que se lo creyeron. Cantera relató que tras confrontarle por comportamientos que consideraba poco éticos y morales, fue completamente relegada dentro del grupo socialista. También vinculó a Santos Cerdán con el fichaje de Koldo García por parte de José Luis Ábalos y afirmó que este último le llegó a decir que Santos Cerdán podría acabar cayendo por su implicación en el caso. Bueno, hemos eliminado algunos insultos del audio de Zaida Cantera, pero tuvo una intervención contra Cerdán brutal, acusándole
de, pues eso, lo típico de la mala gente, que la hay en los partidos políticos, pero también en el periodismo. Conozco algunos de los que van por ahí difundiendo rumores, ¿no? Me han dicho que este ha hecho no sé qué. Ojo, cuidado, porque este es novio de no sé cuántos, y fíjate lo que andan diciendo de ti. Ese tipo de mala gente que hay en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y bueno, pues eso son tácticas muy habituales entre los que quieren dentro de un partido destruir a aquellos que les ponen problemas, que les causan problemas, que les ponen obstáculos. Y por lo visto pues se dedicaba, dice Zaida Cantera, se dedicaba a Santos Cerdán pues a ir esparciendo bulos bajo la mesa contra ella, porque ella se había enfrentado con Santos Cerdán. Pero dice una cosa muy interesante en la entrevista. Dice: en una ocasión, cuando estaban saliendo cosas de Koldo y Ábalos todavía no estaba imputado, pero se le empezaba a relacionar, tuve una conversación con él, con Ábalos, y le dije: ¿por qué no cuentas que ha sido Cerdán quien ha traído a Koldo al partido y que te lo colocó a ti? Y sigue Zaida Cantera: Ábalos me contestó que él creía que iban a salir unas grabaciones y que Cerdán acabaría cayendo. Esto que cuenta Zaida Cantera, estamos hablando de hace muchos meses. Y nos dice Pedro Sánchez el lacrimoso que a él se acababa de enterar esa mañana de su comparecencia, es decir, el jueves pasado, de que Santos Cerdán era un potencial corrupto. Ya, no sabía el pobre Sánchez que Koldo era hombre de Santos Cerdán, ¿verdad? Pero si le escribiste un artículo, Pedro Sánchez, en 2014 a Koldo, elogiándole, el último Aizkolari le llamabas, cuando Koldo no era hombre de Ábalos, cuando era hombre de Cerdán y tuyo, tú le pusiste a custodiar los avales en las primarias, querido Pedro. Por cierto, esas primarias sobre las que ahora existe sospecha de fraude, lo cual no es el menor de tus problemas. Vamos a ver qué sucede. No sabemos qué es lo que nos contará Sánchez hoy, pero bueno, si Sánchez no dimite hoy, pues no se preocupen ustedes, dimitirá pronto. Si no hoy, pues mañana, y si no, la semana que viene. Pero ya no está en condiciones de resistir nuevas revelaciones ni nuevas investigaciones que ordene el juez del caso después de haber recibido el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Santos Cerdán, que digo yo que hoy comparecerá para explicar por qué no ha entregado su acta hasta hoy, ¿no? Bueno, permítanme una noticia luctuosa. Pues hombre, de esas que dices, te pones en el lugar de los padres y se te pone mal cuerpo. Se la traigo a ustedes porque la quiero poner en relación con otra cosa que ha pasado en España y hacer una pregunta a quien corresponda. Escuchen ustedes la noticia. Nos hacemos eco ahora del terrible suceso que ocurrió el pasado sábado. Una niña de 2 años falleció en la feria de Alquerías, en Murcia, tras recibir una descarga eléctrica. La pequeña estaba jugando en unas camas elásticas en una de las atracciones de la feria, con los pies descalzos, como se pedía en esa misma atracción. Y se cree que al tocar uno de los barrotes metálicos recibió una descarga que fue letal. Otros 3 menores de entre 8 y 12 años también sufrieron la electrocución y fueron trasladados a centros sanitarios. Se cree que en el montaje de la atracción pudo haber algún error, alguna derivación que causara la descarga, por lo que la policía está ya investigando esta atracción en un suceso que ha conmocionado a todo Alquerías. ¿Y qué está haciendo la justicia con este suceso? Pues ha abierto una investigación por posible homicidio por imprudencia. Si alguien ha instalado una atracción de feria de manera incorrecta y unos niños se electrocutan y una niña muere, pues obviamente alguien, sin querer, pues ha causado la muerte de una persona. Y claro, si se ha hecho por no haber adoptado las suficientes medidas de seguridad,
pues entonces la justicia, como es lógico, tienen que investigarlo como posible homicidio por imprudencia. Vale, pues a mí me gustaría plantear una cosa muy simple. ¿Por qué la justicia todavía no está investigando a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, por un posible homicidio por imprudencia? Mejor dicho, por 12 posibles homicidios por imprudencia. ¿Cómo es posible? Se electrocuta una niña de 2 años en una feria en Murcia. Y con toda la razón, pues la justicia actúa. En España han muerto 12 personas por el apagón del 28 de abril. Y parece que el motivo de que ese apagón se produjera es que se intentó experimentar con hasta dónde aguantaba la red con solo renovables sin que la red estuviera preparada, sin que hubiera las adecuadas medidas de seguridad, porque la justicia no está ya investigando la posible comisión de 12 homicidios por imprudencia. En una feria de Murcia sí, en la red eléctrica nacional no. ¿Me puede alguien explicar cuál es el motivo de que si tú eres un feriante, entonces la justicia sí te pide cuentas, pero si tú eres la presidenta de red eléctrica no te las pide? Por cierto, hoy viene una noticia, pues bueno, que si escuchan ustedes esto, ya será este programa, ya serán conscientes de ello, pero viene en... me parece que es en el Confidencial donde se ha publicado, que están registradas todas las conversaciones telefónicas entre Red Eléctrica y las empresas de suministro eléctrico. Y cuando digo todas, es todas, porque hay obligación legal de mantener esas grabaciones. Con lo cual, ya vimos la semana pasada cómo empezaron a filtrarse algunas de esas conversaciones que indicaban que los técnicos de Red Eléctrica eran perfectamente conscientes de que se estaba manteniendo demasiado bajo el peso de las energías tradicionales y eran conscientes de que se estaban produciendo oscilaciones peligrosas en la red. Así que material probatorio para ver si alguien cometió un homicidio, 12 homicidios por imprudencia, hay más que de sobra. Así que repito, ¿por qué la justicia no ha abierto ya causa? ¿Alguien de cuello blanco tiene más derechos que un feriante en Murcia? Si por imprudencia, negligencia, descuido se producen muertes, como ha pasado en esa feria de Murcia, se llama homicidio por imprudencia y la justicia tiene que investigarlo. Y ya está tardando con el tema del apagón. Bueno, mientras tanto, Israel ha vivido su noche más dura de los últimos tiempos. Escuchen. Les hablamos ahora de Oriente Medio porque Irán ha comenzado este fin de semana los ataques hacia Israel. Concretamente, durante la noche del sábado hubo 2 intensas oleadas de misiles que han dejado 8 muertos y más de 150 heridos. Los ataques golpearon zonas civiles, mientras que Israel respondió de inmediato con bombardeos sobre instalaciones militares. Aunque las autoridades iraníes no han confirmado víctimas, se están reportando graves daños en infraestructuras de Irán, concretamente energéticas. La comunidad internacional ha expresado su preocupación ante la rápida intensificación de este conflicto. Estados Unidos ha advertido a Irán de que intervendrá en caso de cualquier provocación adicional, mientras que la Unión Europea insiste en retomar el diálogo para evitar una guerra de mayor escala en la región. Bueno, Irán está respondiendo como puede a los ataques de Israel, y como puede significa pues que están lanzando todo lo que tienen a Israel, y por saturación, pues algunos de los misiles pues terminan entrando en espacio aéreo israelí e impactando. Y además Irán está disparando sin ningún tipo de consideración de dónde caen los misiles. Vamos, que está atacando sin ningún problema zonas meramente residenciales para contestar a lo que son bombardeos de objetivos exclusivamente militares por parte de Israel.
Bueno, Israel está acostumbrado a este tipo de ataques. El pueblo israelí sabe que es objeto desde hace muchísimo tiempo de una campaña feroz de exterminio y está acostumbrado al sacrificio y a entregar su vida por el país. Quien no está acostumbrado al sacrificio es el régimen iraní, y el régimen iraní posiblemente le quede muy poco tiempo. Israel ha conseguido en estos poquísimos días de bombardeo hacerse con el control aéreo absoluto de todo el occidente iraní. En estos momentos los aviones israelíes están atacando objetivos situados a 2.500 kilómetros de distancia de sus bases en Israel. Para que ustedes se hagan una idea, pues casi como si los aviones españoles pues estuvieran atacando objetivos en Dinamarca, incluso más lejos. Israel está consiguiendo destruir toda la infraestructura nuclear de Irán para hacer imposible que puedan desarrollar la bomba atómica, que ya la tenían casi rozando con los dedos de las manos. Y Israel pues ha combinado lo que son ataques aéreos desde las bases israelíes con ataques con drones desde territorio iraní. Infiltraron drones en territorio iraní, un poco lo que hizo Ucrania con Rusia hace poco para destruir los bombarderos estratégicos rusos. Y con esos drones Israel pues lo que ha hecho ha sido inutilizar aviones y lanzaderas de misiles iraníes. Irán entero es un hervidero de rumores. Parece que altos cargos del régimen, los que no han sido eliminados por Israel, que ha realizado una serie de ataques selectivos muy bien dirigidos, parece que los que no han sido eliminados han huido, algunos de ellos, a Moscú con sus familias. Y en estos momentos pues se está planteando la posibilidad de que el régimen iraní pueda caer. No sé si es que se nos hacen los dedos huéspedes, pero vamos, sería una gran noticia para Israel, para Estados Unidos, para Occidente, para el mundo, pero sobre todo para los iraníes. Si el régimen despótico de los ayatolás, el régimen asesino de Irán, cae, pues Irán recuperará la libertad. Por ejemplo, esa cosa tan simple como que las mujeres puedan ir vestidas como les dé la gana por la calle sin que las maten de una paliza. Bueno, vamos con don Juan Carlos Tellez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días y saludos para todos los oyentes de Mañanas en Libertad desde voz.us, donde ya les contamos que ha sido arrestado en las últimas horas el acusado de haber asesinado a la congresista demócrata y su marido y haber atentado contra otro senador demócrata en Minnesota. Como le decimos, estaba siendo el hombre más buscado en los Estados Unidos en las últimas horas y finalmente las autoridades de Minnesota han conseguido arrestarlo. Está por ver ahora cuál fue la motivación de este doble atentado y si se dirige a los agentes y confiesa también estos hechos pese a las múltiples grabaciones que le incriminan en este atentado ocurrido el pasado fin de semana. También les contamos que Trump no piensa doblar el brazo ante las últimas protestas violentas. La izquierda en los Estados Unidos ha visto en la actuación del ICE, en las redadas de los agentes de la autoridad fronteriza, la ocasión perfecta para iniciar un nuevo BLM. Están incendiando literalmente ciudades como Los Ángeles, pero Trump ha insistido en las últimas horas en que no solo remitirá esta política migratoria, sino que reforzará además a los agentes del ICE. Un Donald Trump que celebró este fin de semana su cumpleaños, coincidiendo con el 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos. Todo un despliegue militar el que se realizó en el país norteamericano en un momento de máxima tensión internacional. Por cierto, que Donald Trump también en las últimas horas ha asegurado que no descarta intervenir en el conflicto entre Israel e Irán, mostrando su apoyo, está claro, al ejército hebreo. Veremos
qué es lo que ocurre en las próximas horas, porque Oriente Medio, ya lo saben, es todo un polvorín. Trump está moviendo mucho sus fichas con calma, con cautela, porque también tiene bastante problema interno, como decimos, de cara a esas múltiples protestas que se están sucediendo por todo el país. Sea como sea, les informaremos puntualmente, como no, aquí en Voz.us. Que pasen una feliz mañana de lunes. Gracias, don Juan Carlos. Y antes de ir a Deportes en Libertad, permítanme que les recuerde que este jueves 19 tenemos una nueva edición de los desayunos en Libertad. ¿Quieren ustedes apuntarse para ver la última parte del programa desde aquí al otro lado del cristal del estudio? Para hablar con quienes hacemos este programa, que les contemos un poco pues cómo es nuestro día a día. ¿Quieren aprovechar para conocer nuestras instalaciones y además pues desayunar con nosotros? Pues ya saben, llamen al 916162464 y apúntense. Este jueves 19 de junio, nueva edición de Desayunos en Libertad.